Bueno, los funcionarios que tenían planes este fin de semana, personales o familiares, tendrán que cambiarlo porque tendrán que salir a hacerle campaña al presidente. El presidente lo mandó a la calle a una supuesta consulta. Yo me voy a reservar mi comentario hasta quiero ver qué piensa Gineuri de eso. Eso pudiera tener la apreciación positiva de que es un gobierno que no descansa y que el presidente pone a trabajar los funcionarios hasta los fines de semana. Pero yo tengo otra lectura, pero quiero escuchar primero cuál es. No quiero contaminar tu opinión sobre el tema. Realmente, Alberto, yo lo veo como un anuncio improcedente, y de hecho en el escenario en el que el presidente hace este anuncio, porque ciertamente los funcionarios que van a estar en todas las provincias y que van a trabajar incansablemente como él les pidió, debió incluso hacerlo dentro de un ambiente privado, porque no es un secreto para nadie que estos funcionarios lo que van a hacer es salir a hacerle campaña al presidente. Y esto en el entendido de que sabemos que los partidos de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo, están haciendo actividades en todas las provincias del país durante el fin de semana. Y esto tiene preocupado al gobierno. Pero como tal, si el presidente lo que quiere es salir a hacer campaña, debe hacerlo desde el escenario de su partido, desde el Partido Revolucionario Moderno, no desde el escenario del Palacio, porque hay muchos temas que están por resolverse en la República Dominicana y que no es falta de que porque los funcionarios estén en las provincias, supuestamente, como él dice, haciendo su trabajo, porque lo que harán simplemente, esto es un comunicado populista para que la gente entienda que los funcionarios están trabajando. Y la realidad de todo esto es que no hay que ir a las provincias para solucionar los problemas que están pasando, porque aquí en el mismo distrito, en el perímetro donde están los funcionarios, donde están las instituciones gubernamentales, se dan situaciones que están a la vista de todo el mundo y que no están siendo resueltas. Entonces, ¿para qué hacer este comentario tan improcedente, que lo que sabe todo el mundo es que él ha mandado a los funcionarios a hacerle campaña? Porque realmente él no cuenta con las bases del partido, él no cuenta con esa base en las provincias. Esa base del Partido Revolucionario Moderno, esos dirigentes provinciales no están a favor del presidente, no están contentos con el presidente en su mayoría, y como tal, obviamente, él tiene que hacerse valer de los funcionarios, que son los que responden a él, no más bien los del partido, como digo, para que salgan a hacerle campaña. En algún momento le pedirá a los empresarios también que salgan a hacerle campaña Pero yo quiero decir sobre eso lo siguiente: yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo en función de que él, como jefe de la administración pública, quiere hacer una especie, digamos, de levantamiento de la necesidad de esa provincia, y tiene que hacerlo a través de los principales funcionarios. Yo no veo nada malo, ni creo que sea un asunto político. Yo lo que creo es que el presidente de la República se está preocupando por la necesidad de cada pueblo. Hay pueblos en algún momento que han manifestado protesta, hay otros que tienen algunos reclamos, y yo lo que pienso es que el gobierno, el presidente de la República, está siendo preventivo. Es decir, él está queriendo saber cuáles son las necesidades más urgentes de las comunidades. Todas las comunidades tienen necesidades, y a veces casi todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana se han centrado más en las principales ciudades, entiéndase la capital, Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo y Santiago, fundamentalmente. Ha sido una tradición de que las obras de infraestructura, todas otras necesidades que tienen esas principales provincias, casi siempre los gobiernos están al día con ellas, pero no, y otras como San Francisco y etcétera. Pero hay ciudades lejanas, sobre todo el sur profundo, sobre todo en línea noroeste, y otras provincias que son muy pobres, que nunca han podido avanzar, porque ni siquiera su potencial, como es el caso de Pedernales, han podido explotar. En el caso del turismo, que ahora sí, al parecer, se va a lograr. Los gobiernos no se han, ninguno, miren, no voy a ni siquiera mencionar a uno en particular, pero prácticamente ninguno, ni Balaguer, ni Lionel, ni Danilo, se han centrado nunca en, por ejemplo, en provincias tan pobres como Jimaní, Elías Piña,
Pedernales, por mencionarle algunas de las más pobres de todo el país, sobre todo las del sur. Entonces, si se le está pidiendo a los ministros y principales funcionarios del gobierno, luego del Consejo de Gobierno, que hagan un levantamiento y que supervisen qué cosas se están haciendo, qué no se está haciendo, qué necesidades hay, entonces yo creo que eso no debe ser criticado, ni debe ser politizado, porque es una acción de gobierno y él es el presidente de la República. Y yo creo que no es algo tampoco que necesariamente tiene que hacerse en privado, porque estamos hablando de administración pública. Aquí no tiene que haber nada privado. Él simplemente se dice, y eso se le dice a los medios de comunicación también, porque no hay nada se tiene que esconder en todo lo que tiene que ver con un proceso de administración Lo que pública. pasa es que, Luzón, yo concuerdo con usted en el sentido de que si el objetivo fuera el saber cuál es la necesidad de los pueblos, ¿verdad?, estuviera bien, pero para él saber cuáles son las necesidades de los pueblos, él a quien tiene que convocar es a las gobernadoras, y de hecho mandar a las gobernadoras hacer un levantamiento, y que las gobernadoras, porque todas son mujeres, sean, que son las representantes de él como tal en las provincias, sean quienes ejecuten con los funcionarios. No. Pero él manda a los funcionarios, sí, porque de hecho tenemos información que incluso las mismas gobernadoras que él tiene en las provincias no están a favor de lo que se está haciendo dentro del partido, porque muchas se han quedado enganchadas con personal que no han podido ingresar, que no han podido tenerla dentro del tren gubernamental. ¿Tú crees que una gobernadora bailando el perrito como la de Elías Piña? Bueno, pero lo que él tiene que hacer puede hacer ese tipo de labor. Bueno, pero lo que tiene que hacer es que las gobernadoras, Gineuri, yo vi ese video y me reí mucho. Las gobernadoras, Gineuri, son digamos facilitadoras en esos procesos, son mediadoras, son entes que no tienen, digamos, una labor propia de ejecución, propiamente de ejecución, sí, de no nada. Le están haciendo, pero la función sí si bien es cierto que son representantes del Poder Ejecutivo en cada una de las provincias donde dirigen, lo menos cierto es que no tienen una cartera de ejecución, por ejemplo, de obras, que es lo que más demandan las comunidades. Ellas son, digamos, facilitadoras, coordinadoras, lo que tú quieras, enlaces, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero ese es el manejo que tienen las gobernadoras. Debería ser otro, pero lamentablemente hace mucho tiempo que los gobernadores o gobernadoras provinciales perdieron, digamos, esa categoría que tenían anteriormente, que le daba sobre todo a Balaguer, que hay que reconocerlo. Pero en los últimos tiempos las gobernadoras no representan gran cosa, ni gobernadores ni de ningún tipo. Pero si ahora un ministro, ya concluyo, un ministro cuando se presenta en una comunidad, por ejemplo un ministro de Obras Públicas, que es el principal ministro para todas las provincias, porque es el que maneja las obras, cuando ese ministro se presenta allí con toda la autoridad que tiene, en representación del presidente de la República para el área que dirige, entonces ese ministro allí se le escucha, hace un levantamiento y le va a dar el debido seguimiento a lo que son las aspiraciones y reclamos de esas comunidades. ¿Y cómo saber, por ejemplo, es lo que yo quiero preguntarle? Bueno, ¿Cómo saber, porque si comenzamos a cuestionarlo todo, ¿cómo saber, pero por ejemplo, cómo saber a qué ministro mandar a qué provincia? Porque en el caso, por ejemplo, del de Obras Públicas, es necesario en todas las provincias. Claro que eso sí. Ahora, eso es verdad. Se supone que se debe hacer un levantamiento de todo lo que es las necesidades de las provincias, y para eso debe de ser el enlace, como bien usted señala, las gobernadoras. Ahora, el presidente se supone que si es una labor de gobierno que quiere hacer, debe reunir las gobernadoras, que éstas hagan el levantamiento y luego las empodere para que ellas puedan ir donde el funcionario correspondiente. Y ese funcionario entonces, que obviamente tiene ya si no le pone atención, por ejemplo, estas gobernadoras se quejen con el presidente o viceversa. En conclusión con esto, lo que quiero decir es, los funcionarios, y en esto lo digo con toda responsabilidad, van a ser enviados a las provincias de acuerdo a la incidencia política que tengan en esa provincia. Porque, como digo, si es para hacer un levantamiento del gobierno, para eso están las gobernadoras. Y luego de las necesidades, entonces, enviar los funcionarios. Ese sería el proceso correcto. Bueno, yo me inclino más a la posición externada por Gineuri en el sentido de que el gobierno debe tener y tiene los mecanismos para saber cuáles son las necesidades de las comunidades de las provincias,
sobre todo porque el gobierno tiene un presupuesto que se proyectó en función de la inversión que se iba a hacer en cada lugar. Yo veo esto como una manifestación de desesperación del gobierno ante el declive de la popularidad del gobierno y del partido de gobierno, sobre todo, que en las encuestas aparece con un desplome en la aceptación de la gente, sobre todo a raíz de este problema interno, no permitirle a la base del partido participar en el gobierno y tampoco participar en la toma de decisiones. Y también lo veo como una manifestación de improvisación. Un gobierno que no tiene un plan definido de cómo hacer las cosas, unos mecanismos institucionales de seguimiento, y entonces todas las semanas se están inventando una cosa diferente. Ya el presidente entendió que no es suficiente que él esté todos los días en una comunidad prometiendo cosas que muchas veces no se cumplen, en ocasiones iniciando obras que solamente duran hasta que se va el presidente, allantan la gente o intentan allantar la gente y después se van, como pasó en la provincia de Monteplata y específicamente en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, que dicho sea de paso, anoche estaban quemando gomas en la avenida principal. Le vamos a poner imágenes de eso ahorita. Entonces, esto de que el presidente manda a los funcionarios a gobernar de la provincia. Vamos a ver el titular, señor director, cómo dice el titular. Porque el desplazamiento no es solo para mirar, es para supuestamente gobernar desde ahí. Señor director, yo le envié, lo último que le envié fue eso. En lo que el señor director lo pone. Sí. Qué coincidencia que el presidente hiciera este anuncio en el mismo momento en el que, o sea, seguido de que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, diga que va a iniciar a recorrer las provincias del país. Inmediatamente el presidente Luis Abinader se reúne con su gabinete y dice que va a enviar los funcionarios a hacer los recorridos por las provincias. Qué coincidencia, ¿eh? Pero Danilo, lo que pueden esperarlo para buchearlo. Bueno, pero que qué coincidencia. Danilo, eso no crea ningún impacto. La gente lo que no quisiera estar escuchando eso. Porque bueno, eso no es Danilo lo que dice. Tiene Danilo está como cuando tú tienes una herida que no cicatriza. Eso no es lo que dicen las encuestas. Además de que sabemos que el presidente Danilo tiene una aceptación pero en las provincias, favor, en los pueblos, porque con las visitas sorpresa se acercó bastante a la gente en las comunidades rurales de las provincias del país. Entonces, ante el anuncio, el presidente dice que va a mandar los funcionarios a recorrer el país. Yo en ese punto estoy de acuerdo con Luzón. Nada más falta que él diga que va a recorrer el país. Yo creo que Danilo ahora mismo no le mete miedo a nadie. Pero y para, mejor ahora el gobierno, ¿a quién le teme? A Leonel Fernández, que está como la espuma subiendo en las encuestas y eso es innegable. Hay una polarización. Bueno, en las encuestas el PLD sale por encima de la fuerza del pueblo. Bueno, pero que esto no es cuestión de partido. Danilo tiene su aceptación. Esto no es cuestión de partido. Danilo no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe. No va a ser candidato. No está dentro de los 6 precandidatos del PLD que van a una contienda interna. De modo que Danilo es un factor que no es de primer orden en este momento. Pero dinamiza el PLD. Bueno, dinamiza, yo creo que el PLD está dinamizado como quiera, claro, porque con el tema de los aspirantes, yo veo que ese partido tiene su dinámica y vale para donde están tus simpatías, y es lo que he visto en mi provincia, en Monteplata, en otras provincias, fundamentalmente alrededor de Abel Martínez, las estructuras. No sé ya a nivel de pueblo, de la calle, si Margarita tendría más aceptación o no, pero a nivel de las estructuras orgánicas del PLD veo una gran dinámica alrededor de Abel Martínez. Ahora, señor director, pónganos el titular: Abinader manda a ministro a hacer gobierno en provincias.
Van a quitar la gobernadora. Hacer gobierno en provincia. Entonces, el gobierno no se hace en las provincias. El gobierno se hace desde cada institución gubernamental, con un presupuesto, con unos planes de trabajo que toda institución, porque el gobierno se ha modernizado, por lo menos en teoría y en normativa. Toda institución tiene lo que se llama un PEI, un plan estratégico institucional, todas las instituciones. Y un POA. Y un POA, que es el plan operativo anual. Entonces, con esos dos instrumentos, las instituciones del Estado no tienen que ir ese funcionario a las provincias a allantar a la gente y a quitarse tal vez el tiempo que tiene para descansar y poder volver el lunes a sus labores, a estar en eso, porque quiere decir entonces que esas instituciones no tienen técnicos, no tienen analistas, no tienen planificación. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de las gobernadoras? Que Luzón mencionó que la de Elías Piña baila el baile del perrito, que esa fue una medida evidentemente populista del presidente, que en principio pudo estar bien porque fue algo que se vio bien en la participación de las mujeres en el gobierno, pero no como algo ya fijado, que tiene que ser gobernador obligado, que se quitan una, tienen que poner otra que sea mujer, porque es que eso no... Eso reeditó una medida que tomó Balaguer en los años 70, cuando sus 12 años, creo que por ahí, por el año 70 y algo. Balaguer tomó la medida de cambiar los gobernadores y designó en todas las provincias, pero no, designó a mujeres como gobernadoras. Pero no estaban fijas. O sea, si una de esas gobernadoras ya no estaba haciendo las cosas como había que hacerlas o como el gobierno quería, ponía un hombre y no había problema. Entonces ahora hay un cliché que tiene que ser mujer. Entonces, ¿qué ha resultado? Que hay provincias, que hay mujeres que no tenían el desarrollo político para poder manejar una gobernación. Y contrario a lo que tú dices, Luzón, además, de que los gobernadores, las gobernadoras no tienen ese poder que tenían antes. En este gobierno no es así. Yo quiero que tú hagas un sondeo en las provincias y tú preguntes, las gobernadoras tienen power y mucho power. Entonces, ¿qué pasa? Que como esas gobernadoras en muchos casos no tienen el nivel político, ni tienen la capacidad de articular con la sociedad de esa provincia, porque no están preparadas para eso, cuando en la mayoría de las provincias habían en perspectiva hombres ya que eran los que estaban definidos que iban a ser gobernadoras. Venir a esta situación, muchas de estas mujeres no estaban preparadas para el cargo. Eso es lo que veo. Entonces no han podido. Eso es lo que veo, que hay poca preparación. Poca preparación, no en todas, en algunas. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, ahí hay una gobernadora de verdad, se llama Julia Drullar. ¿Por qué? Es una dirigente política, formada en el peñagomismo, en el PRD, que conoce toda la dirigencia, tiene respeto. Bueno, había una Julia Drullar en la provincia de Santo Domingo y coincidió en esa persona. Hay otras provincias donde también está una mujer ideal como Julia Drullar, pero entonces no es del grupo de Luis Abinader, y entonces han puesto otra que no hace el trabajo. Por ejemplo, el caso de Monteplata. En Monteplata, la gobernadora provincial, una abogada, amiga nuestra y todo lo demás, no ha podido tener el desempeño en relación a las dirigencias locales. ¿Por qué? Porque no es una dirigente que tiene un peso político específico. Incluso no hace mucho tiempo que vino de estar con Miguel Vargas en el PRD. Entonces, los dirigentes en los municipios que tienen cargos en el gobierno no le aceptan que esta persona a la que no le reconocen un rango político para dirigirlo vaya a dirigirlo. Un mérito. Entonces, además de que ahí hay una parte funcional que se disloca, que se complica. Y debo decir incluso que esa medida como tal
es discriminatoria. Discriminatoria porque también vemos solo el plano de discriminación en lo que tiene que ver con las mujeres, pero es discriminatorio porque si hubiesen es puesto... discriminación de género. Claro, porque si el hubiesen género puesto no solo es nada más hombres. femenino. Exacto. El masculino es un género. Exacto. No, Y debo aquí, decir... aquí se ve la discriminación solamente respecto a la mujer. Exacto. Y debo decirlo incluso aún siendo mujer, si hubiesen Sí. solo puesto hombres, dicen También, que es discriminatorio, que no pusieron que eso es mujeres, machismo. que eso es machismo, Sí. pero también eso es feminismo. Es feminismo, es una medida feminista Y es lo que se y llama es discriminatorio. el embrismo. Claro, también, y no hay en otro equidad. lado. En ese sentido no hay equidad, porque entonces es discriminatorio en cuanto a los hombres. Y la discriminación y la equidad no solo tiene que ver con el género femenino, es equidades de ambos géneros. Entonces, Así como hay machismo, eso es hay cierto. feminismo. Igual que bien, igual- entonces el presidente, Igual que la xenofobia. si quiere saber lo que pasa en las provincias y que él tenga un levantamiento de las necesidades y de propuestas de soluciones al margen de lo que debe ser ya lo que está concebido en la estrategia del programa de gobierno del presidente y de los planes estratégicos y operativos de cada institución, entonces que nombre gobernadores que tengan la capacidad de hacer eso. Porque el que él haya dicho que las gobernadoras iban a ser mujeres y que las primeras 31 gobernadores sean mujeres, no quiere decir que el presidente tenga que cargar con esa cruz de tener mujeres que no tienen la capacidad para manejar esa situación, porque ya él dijo que tienen que ser mujeres, porque es que entonces ese populismo lo que hace es afectar la gobernabilidad, afectar el desempeño del gobierno. Ahora, finalmente sobre eso yo quiero decir lo siguiente. No, antes de que Sí, tú concluyas, sí. para que tú ya... Yo lo veo, de verdad que, y esto es sincero, yo lo veo, no es un asunto de poses ni nada por el estilo, yo lo veo en el sentido de que si un ministro va a una provincia, eso como que garantiza la ejecución, por ejemplo, de una obra o de cualquier necesidad que tenga la provincia, porque está el ministro, no es una gobernadora que va a ir como si fuera un diputado o un senador a un ministerio a decir, mira, yo quiero que tú me... Es que los ministros no resuelven nada tampoco. Está el ministro ahí, no, Y el además- ministro Es que resuelve. tampoco resuelven nada. El ministro resuelve. Es En que Monteplata fue el ministro de Obras Públicas y llevaron unos equipos y lo dejaron haciendo unas calles. Y aquí yo pasé el video que a los 2 días después que el presidente dejó de haciendo la calle, recogieron los equipos en la noche, bajo el manto de la oscuridad de la noche, y el ministro de Obras Públicas lo que dijo, no, que algunos de esos equipos que no están funcionando bien, lo vamos a mandar después, pregunta a ver si Bueno, lo pero eso mandaron. eso le hace... Y eso es el propio ministro de Obras Públicas. Eso es una falta de respeto. Le hace un flaco servicio al presidente de la Y República. eso fue Pero estando el además- presidente ahí que dio un primer Picasso para una carretera pequeña y calles de un municipio. Hicieron 2 callecitos, le tiraron asfalto a 2 tramos de 2 calles, y de que llegó la noche del siguiente día, por ahí se Se fueron relajó. a burlar. Una burla. Entonces, van los ministros, no resuelven nada tampoco. El gobierno lo que tiene es que hacer Además, una si planificación la y una gobernadora- ejecución en base a lo que se ha planificado. Si las gobernadoras son infuncionales, lo que tienen es que mover esa posición, que bastante dinero pues devenga, o poner gente capacitada, porque eso se supone que ese es el trabajo de las gobernadoras, viabilizar con los funcionarios. Si los funcionarios, entonces las gobernadoras son una función improcedente y no tienen la facultad para poder ir donde los funcionarios, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gobierno estamos hablando? Si los diputados y los senadores no pueden ir a viabilizar la situación de las provincias donde los funcionarios, entonces ¿qué gobierno estamos hablando? ¿Qué Entonces- gobierno es que estamos hablando? Entonces, mire, hay otro aspecto muy particular que también yo quiero observar. Mire, yo no podría ser funcionario de un gobierno de Luis Abinader, porque Luis Abinader trata a los funcionarios como si fueran muchachos. Realmente. O sea, usted, si es ministro, si es director general, usted no puede tener un plan de que usted este fin de semana se iba a ir con su familia de viaje o a Punta Cana o como usted quiera. Porque a este hombre le ocurrió que todo el mundo tiene que ir el domingo para la provincia. No, la administración pública es de lunes a viernes.
usted con su fin de semana, usted puede disponer de su tiempo. Entonces, y a tanto que él criticó las visitas sorpresa, lo que está haciendo es replicar las visitas sorpresa, porque ya es lo las mismo. visitas sorpresa de Danilo eran los domingos, ahora son de él diario y mañana tarde y noche. Pero tú sabes Pero lo que eso, hacía pero al Danilo, final, tú sabes que solo hacía falta Danilo. que él vaya. Tú sabes que hacía Solo Danilo. falta que él vaya. Tú le estás criticando eso, Jenner, tú que vas por la línea del PLD. Tú sabes que hacía Danilo y yo no lo veía mal. Cuando iba a la visita sorpresa, esa parte a mí me gustaba. No estoy criticando lo de Danilo, digo que es lo mismo. ¿Tú sabes qué hacía Danilo? Que se hacía acompañar del funcionario del ramo, Sí, de los ciertamente. problemas que él iba a tratar de resolver a la provincia. Cuando hacía la visita sorpresa, eso yo lo veía. Es que se hacía un Y yo proyecto y de esa parte yo planificación. la veía bien. Se hacía una planificación Sí, primero. porque entonces eso es lo que está, yo creo que es una manera de... Pero él no mandaba a los funcionarios a resolverlo, no. Él tenía un equipo de las visitas sorpresas que hacía levantamientos en los pueblos, esquematizaba todo y luego ellos iban con el funcionario. La sorpresa era que no era tal sorpresa, porque ya llevaban un levantamiento y anunciaban las Bueno, yo medidas. tengo personas que le había preguntado y ellos dicen que hacían levantamientos simultáneamente en varias provincias y a veces, por ejemplo, le decían, hay comisiones que visitaban, le decía, este domingo va una comisión y se aparecía el presidente, pero realmente había un levantamiento, no era que el funcionario iba a ver, dije, ¿qué ustedes necesitan? No, había una persona. Entonces, en el sentido de lo que estaba diciendo, el presidente Luis Abinader maneja el gobierno como maneja sus empresas privadas, que él piensa que los funcionarios son empleados, son ejecutivos, como empleados de la OIM, como ejecutivos, empleados, y entonces los reúne, porque él no los reúne para escuchar pareceres. Eso mismo pasa en la dirección ejecutiva del PRM. La dirección ejecutiva del PRM no se ha reunido nunca a discutir un tema, no. Ahí se reúnen para escuchar lo que va a decir el presidente y la línea que va a trazar, y después levantar la mano. Así mismo el gobierno, un consejo de gobierno, como lo hacen a cada rato, ayer hicieron uno, eso no es ningún consejo de gobierno, eso es una reunión que el presidente llama a sus subordinados y le ordena, yo quiero que ustedes me hagan esto, que sé yo qué, y a veces le habla hasta mal. Entonces, eso no puede ser. El presidente no puede tratar a los funcionarios como si fueran empleados de sus empresas. Ahora, lo malo son ellos, porque yo quiero que hubiera un Hugo Tolentino Díaz que le renunció a Hipólito cuando ordenó el envío de tropas a Irak, siendo canciller de la República. ¿Cuál de estos agentes que está ahí es capaz de renunciar a una posición como ministro de Relaciones Exteriores? Ninguno tiene esa probidad, ninguno tiene esa dignidad de decir, no, pero que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo no tengo que ser vocero de gente que no se respeta, de gente que no es capaz de decirle al presidente, entendemos que eso es improcedente, de ir a las provincias, vamos mejor a hacerlo así. Y además, particularmente yo no puedo, pues yo tengo un compromiso personal con mi familia. Entonces, porque el presidente no tiene una agenda privada de particular, y siempre, todos los días, de lunes a viernes y los sábados y los domingos, está metido en política, está de un sitio para otro. Eso no quiere decir que él obliga a los funcionarios que tengan esa misma agenda, porque usted con su tiempo de presidente, usted hace lo que le da la gana, pero el que está sirviéndole al Estado desde una posición de gobierno no necesariamente tiene todo lo que a usted se le ocurra salir de una vez corriendo. Ya el que tú tenía planes para el domingo ya no lo puede tener, porque el gran jefe, el emperador, dijo que hay que ir para la provincia y cada quien tiene que ir para la provincia. Yo me siento muy bien, agradezco que yo no soy parte de un gobierno así, porque yo se lo digo. Yo sí se lo digo, no, presidente, usted me va a excusar, pero yo tengo un compromiso con mi familia. Entonces,
usted porque sea servidor público no puede tener compromiso con su familia, no, así no. Bueno, no sé, Así pero no. yo quiero... Ese enfoque también hay que ponerlo, porque así mismo como se manejan los grandes temas nacionales por imposición, así mismo como se manejó el tema de las autoridades del PRM, porque a Luis Abinader y a Hipólito le dio la gana que siguieran Carolina y Paliza, y ahí están puestos a trocha y mocha, por encima de la voluntad de la base del partido, por encima de la Constitución, por encima de la ley, por encima de los estatutos. Cambiaron los estatutos solo para eso. Así mismo entonces se da ese trato a los funcionarios, pero el asunto es, y lo digo esto como colofón, es que no funciona. Si funcionara, se pudiera considerar, pero no funciona. Ni funciona en el gobierno, porque ahí está el gobierno con una tasa de rechazo significativa. Y ahí está el partido con un problema que el presidente no sabe cómo lo va a resolver, de la desconexión de la base con la cúpula.